Muy buenos días, este es su programa Antena Internacional, el programa que le trae el análisis del acontecer mundial y la información actualizada. En esta oportunidad es muy especial, vamos a tener la presencia en entrevista de fondo al embajador de Argentina en el Perú, el señor Darío Alessandro. Antes de pasar a la entrevista, vayamos a nuestra sección El personaje de la semana. Y el personaje de la semana es Adolfo Suárez. ¿Quién fue Adolfo Suárez? Adolfo Suárez se considera el padre de la transición política que tuvo España desde el franquismo a la democracia. Él falleció esta semana a causa de una serie de problemas respiratorios, ya venía con un problema de Alzheimer durante 10 años, y todo España le rindió homenaje a la persona que fue capaz de vivir y poder conducir a España en momentos tan difíciles como es el fin del término del franquismo. Recordemos que el franquismo comienza en 1939 y luego de fallecer Franco y, digamos, juramentar el rey, es que se decide justamente volver a la democracia. Suárez, durante su primer gobierno, lo que hizo fue legalizar a los partidos políticos, específicamente al Partido Comunista que estaba perseguido, y devolvió la libertad de expresión a los españoles. Por todo esto, por el aporte que tuvo Adolfo Suárez a la democracia española, es el personaje de la semana. Y ahora vamos a ver la cifra de la semana. Y la cifra es 64. ¿Qué cosa es 64? 64 dólares es lo que ha pasado a ganar un médico en Cuba. La cantidad de dinero, aparentemente para nosotros, los sudamericanos, nos parece poco, pero hay que ver la realidad cubana interna, ¿no? Cuba es una potencia en exportar médicos y enfermeras a nivel latinoamericano. Lo está haciendo en estos momentos en Venezuela, Ecuador, Brasil, donde hay tanto doctores como enfermeros están laborando, y por eso el gobierno cubano recibe 8.500 millones de dólares. Este sueldo, digamos, ha sido duplicado, porque la verdad que había sido casi la mitad, pero por presiones internas ha aumentado el sueldo en Cuba. Esperemos, y los cubanos sobre todo, esperan que las reformas impulsadas por el presidente Raúl Castro puedan dar frutos y puedan, digamos, el pueblo cubano poder gozar de mejores remuneraciones, ¿no? Bueno, dicho todo esto, vayamos a nuestra entrevista central. Muy buenos días, señor embajador. Buenos días, buenos días. Bueno, uno de los principales motivos de esta entrevista es que la democracia argentina cumple en estos últimos tiempos 30 años de vida. 30 años en el cual se llegó a consolidar bajo varios hechos históricos que tal vez pudiéramos recordar muy brevemente, ¿no? Un gobierno militar que ya estaba desgastado políticamente, viene el evento de la Guerra de las Malvinas y se pierde la Guerra de las Malvinas, y para la mayoría de los argentinos los militares quedan delegitimados, no solamente por su desempeño en la materia económica, por el desempeño tan lamentable que hubo con respecto al récord de los derechos humanos, sino también porque no podían hacer bien lo que supuestamente estaban haciendo, que era la guerra en sí, ¿no? La primera pregunta es, ¿cómo esta experiencia del gobierno militar, de los hechos de la violencia de los derechos humanos, sirvió para construir la democracia argentina hoy? Bueno, creo que es una pregunta muy atinente y usted ha dado una introducción correcta, breve y correcta. Argentina, como muchos países latinoamericanos, hemos sufrido a lo largo de la historia interrupciones a nuestros procesos democráticos, muchas veces por fallas de los propios procesos democráticos que no daban respuestas a las necesidades que tenía la población.
Pero en el caso argentino, y creo que puedo generalizarlo un poco más, estos dictaduras o estos golpes militares no solo no solucionaron los problemas que los países tenían, sino que casi sin excepción los agravaron. Y en el caso argentino, que tuvo, recuerdo en el siglo XX, golpes en el año 1930, 43, 55, 66 y 76, justamente el del año 1976, que fue el último golpe militar, fue el más salvaje desde el punto de vista del atropello a los derechos humanos, del no respeto de las libertades, de la desaparición de personas, no como un exceso, sino que era una política sistemática por parte del gobierno. Eso es, digamos, por lo cual son catalogados como crímenes de lesa humanidad, por ese carácter generalizado y sistemático que tuvo la violación de derechos humanos durante la última dictadura de la Argentina, que comenzó en el año 76 y terminó en el 83. Y luego hay consecuencias también, usted la mencionó desde el punto de vista económico, muy desfavorables para el país. Le doy una sola cifra que es muy significativa. Cuando el gobierno militar toma el poder en el año 1976, la deuda externa total de la Argentina, de nuestro país, era de 5.000 millones de dólares. Cuando el gobierno militar se va del gobierno en el año 83, 7 años después, era de 32.000 millones de dólares. La multiplicó por más de 6 veces y no la dejó en obras de infraestructura o algo, la dilapidó. Así que le quería decir, yendo a su pregunta, que todas esas experiencias que sufrió la Argentina, llegó el pueblo argentino, llegamos todos a la conclusión de que el camino era la democracia, que la democracia puede tener problemas, pero es la respuesta y el camino lógico que los países deben transitar. El tema de los derechos humanos, sí. Lo que vivió, la pesadilla que vivió Argentina en el gobierno militar, ¿cómo sirvió de base esa experiencia para poder fundar esta nueva democracia? Sirvió de mucho, porque por un lado, digamos, a una atrocidad tan grande hubo una respuesta de parte de la sociedad también muy importante. La sociedad argentina ya en los últimos años del gobierno militar se movilizó por saber qué es lo que había pasado con los desaparecidos, con la gente que no estaba, y es muy importante los movimientos de derechos humanos que ha habido en la Argentina, como dije recién, aun cuando el poder militar existía, cuando no era fácil desafiar al poder militar con marchas en la Plaza de Mayo, con movilizaciones, con denuncias internacionales para saber qué es lo que había pasado. Entonces, en la Argentina se formó una conciencia importante acerca del tema de los derechos humanos, que debían ser un pilar constitutivo de la democracia. Así como la democracia era el mejor sistema de gobierno que podía haber, los derechos humanos eran una parte constitutiva de la democracia que la Argentina comenzaba a reconstruir en 1983. Argentina ha pasado por un periodo de búsqueda de reconciliación, para lo cual, digamos, hubo un informe muy importante, Nunca Más, cuyo comisión, encabezada por el escritor Ernesto Sábato, fue el encargado de investigar y redactarla. Pero lo importante aquí es que creo que Argentina nos puede enseñar algo a otros países que hemos experimentado semejante paso de violación de derechos humanos. La pregunta específica es la siguiente: ¿se puede reconciliar un país sin conocer la verdad? Mire, a mí y Argentina no pretende erigirse en un modelo o enseñar a los otros países qué deben hacer, pero luego de haber transitado la experiencia que Argentina transitó, yo creo y Argentina cree que es imprescindible conocer la verdad, que es muy difícil lograr una reconciliación de la sociedad sin darle a las víctimas, a los familiares de las víctimas, aquello que es un derecho, el derecho a conocer, a saber qué es lo que pasó con sus familiares que hoy no están, o con gente que estuvo desaparecida, fue torturada y luego fue puesta en libertad.
Y esto que transitó Argentina, hoy se está transitando en distintos lugares del mundo y hoy está reconocido el derecho a la verdad como parte constitutiva del desarrollo de los derechos humanos en el mundo. Lo reconocen las Naciones Unidas, el Sistema Interamericano de Derechos. Hay un día que es el 24 de marzo que las Naciones Unidas han instituido como el Día Universal del Derecho a la Verdad, en homenaje a Monseñor Romero de El Salvador, que tuvo una valiente lucha por los derechos humanos en su país. Entonces, no con el afán de que Argentina sea el modelo, pero creemos que la experiencia argentina sirve y Argentina ha hecho aportes en el campo internacional importantes en este aspecto. Ahora, ¿de dónde vino dentro de la sociedad argentina fuerza para poder luchar contra la impunidad y sentar a los militares dentro del banquillo? A ver, creo que hubo dos cosas. Por un lado, una demanda social corporizada en los movimientos por los derechos humanos. El más conocido era el de las madres de los desaparecidos, que eran las madres de Plaza de Mayo, que iban valientemente durante el gobierno militar, hacían una ronda pacífica en la Plaza de Mayo, alrededor de la pirámide, con un cartel con sus hijos o nietos desaparecidos que querían saber dónde estaban. Eso es muy importante. Y por otro lado, el primer gobierno democrático, que usted lo mencionó, el presidente Alfonsín, cuando toma dos decisiones muy importantes: la creación de la CONADEP, que hace el informe conocido como Nunca Más, y ese informe permite reconstruir qué había pasado con miles y miles de desaparecidos en la Argentina a través del testimonio de sus familiares, de sus conocidos, y ese informe es la base de lo que después va a ser un hecho reconocido internacionalmente, que fue el juicio a las juntas militares, donde hay pocos antecedentes que en tan poco tiempo se haya juzgado la responsabilidad política y penal que tuvieron los máximos responsables de haber cometido los delitos de lesa humanidad que yo comentaba hace un ratito. ¿Diría usted que ahora Argentina es una sociedad reconciliada? A ver, quizás sea difícil decir que es absolutamente reconciliada, pero creo que es una sociedad que ha dado grandes pasos, y creo que hoy el 95% de la sociedad juzga con severidad lo que pasó en la dictadura militar, juzga que ha sido un acierto juzgar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad y no está dispuesta a volver atrás en la violación de los derechos humanos. Así que yo creo, a ver, porque quizás no se puede decir algo está totalmente terminado, ya la reconciliación existe 100%, pero creo que en el 90-95% de la sociedad argentina sí. Bueno, señor embajador, tenemos una pausa y seguimos con el tema de la democracia.
programa Antena Internacional, con entrevista al embajador de Argentina en el Perú, el señor Darío Alexandro. Señor embajador, un punto importante es acerca de la evolución de lo que ha tenido la democracia argentina. Usted mencionaba en su intervención anterior esa idea de que la democracia iba a superar todos los problemas como opuesto al autoritarismo, ¿no? Inclusive el primer presidente democrático, Raúl Alfonsín, habló de que la democracia lo iba a arreglar todo, había esa idea. ¿Cómo ha evolucionado esa idea de democracia? Ahora sabemos que es importantísimo la democracia, pero creo que también somos conscientes de que nos faltan algunas cosas más. No, por supuesto. Creo que la democracia, donde el pueblo argentino lo apoya como el mejor sistema de gobierno, eso en las encuestas que hace Latino Barómetro a nivel regional, a nivel de toda América Latina, Argentina es uno de los países donde su sociedad más apoya al sistema democrático. Pero esto no significa que esté todo solucionado en nuestro país ni en las distintas sociedades latinoamericanas y a lo largo de todo el mundo. La democracia es una construcción. La democracia no se puede decir está terminada. Y si hoy nos enorgullecemos, los distintos países de Latinoamérica, de tener sistemas democráticos, de tener elecciones libres, de tener división de poderes, creo que debemos comprender otra dimensión de la democracia, que no es antagónica a esta, pero sí es complementaria, que la democracia no es solo un sistema de gobierno, también es un sistema de convivencia social que tiene que ofrecer mejores oportunidades, mayor inclusión social, mayor equidad y mayor igualdad para todos los habitantes de cada uno de nuestros países. Y creo que ahí es donde, por ejemplo, en mi país se está avanzando mucho, pero todavía falta mucho por hacer, y creo que hay una realidad latinoamericana que debemos corregir, que se menciona mucho, pero creo que hay que ser conscientes de ello, de que hemos mejorado muchísimo en cuanto a pobreza en América Latina, pero seguimos siendo el continente que tenemos la mayor desigualdad, es decir, la mayor brecha entre ricos y pobres. Y eso es una labor de la democracia también. No se puede entender hoy nada más que la democracia como un sistema jurídico. Hay que entenderlo como un sistema jurídico y una forma de desarrollo de las sociedades. ¿Cómo impactó en la democracia argentina el tema de la crisis económica en la década del 90? Sabemos que Argentina adoptó en aquellas épocas, con el gobierno de Menem, todo lo que le indicaba el consenso de Washington, sí, las medidas de corte neoliberal de la época, y le fue muy mal a Argentina, ¿no? Así es. ¿Y qué cambió en el concepto de democracia? ¿Se abarcó también el término democracia social? Sí, sí. Mire, bueno, es muy interesante también lo que usted nos dice, porque en esa época la Argentina se ponía como el modelo o el país estrella a seguir, y terminamos estrellados. Esa es la realidad, por una aplicación, y aparte una mala aplicación de lo que se consideraban las políticas exitosas, que eran unas políticas neoliberales, donde decían que el Estado no tenía nada que hacer. Y nosotros pensamos que el Estado tiene que hacer, obviamente, no puede hacer todo, no puede hacer cualquier cosa, tiene que hacerlo de la mejor manera posible, y tiene que hacerla con calificación. No cualquiera puede ocupar un puesto importante en el Estado, pero luego de esa salida de ese proceso, usted hablaba de las crisis argentinas, que fueron crisis muy grandes, de hiperinflación y de devaluaciones muy grandes. Quiero referirme un momento a esto, porque esas crisis dejan una huella, una marca social muy difícil de corregir. Aunque la macroeconomía se corrija rápidamente, queda en la sociedad argentina o de cualquier país problemas que cuesta mucho tiempo. Esos problemas son gente que se desacostumbró a tener un empleo, jóvenes que no van al colegio o no van a la escuela media o a la universidad, una pérdida de cultura de trabajo. Entonces creo que es muy importante que la democracia tenga un rostro de políticas sociales, de inclusión social y de igualdad de oportunidades y de distribución del ingreso más equitativa, para que no caigamos nuevamente en estos problemas que los países salimos de las hiperinflaciones,
pero la gente que entró a la pobreza es más difícil de sacarla. Entonces, para mí esa es una lección muy importante y yo estoy orgulloso de políticas de ese tipo que el gobierno argentino viene llevando adelante para que la democracia representativa tenga su correlato también con políticas sociales consistentes. Señor embajador, vayamos al punto de las relaciones bilaterales con Perú. Somos dos países hermanos históricamente, reconocemos como nuestro libertador, uno de ellos, así es, al general José de San Martín. ¿Cómo hoy se expresa esa unidad? ¿Cómo evalúa usted las relaciones bilaterales con el Perú y Argentina? Bueno, como usted bien dicho, la historia marca mucho de las relaciones argentino-peruanas, expresadas en San Martín, expresadas en la solidaridad que brindó al Perú a la Argentina y sigue brindando sobre las Islas Malvinas, el derecho argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas, y actualmente esa relación ha visto renovados sus vínculos. Yo marcaría primero dos hechos muy importantes, que fueron las visitas de los jefes de Estado después de mucho tiempo, visitas al máximo nivel, una en el año 2010, cuando nuestra presidenta Cristina Fernández vino a la Argentina, y en el año 2012, cuando el presidente Ollanta Humala visitó, luego de mucho tiempo también, en una visita muy importante a los tres poderes del Estado argentino. Eso le dieron una dimensión en lo político muy importante y quedó definida como una relación estratégica entre Argentina y Perú. Y lo que es importante es que a veces esto queda en los documentos. Luego ha habido una serie de acuerdos de menor nivel que han permitido que estos acuerdos hayan tenido concreciones y resultados que tienen mucho que ver con la mejora en el nivel de vida de los peruanos que viven en Argentina, de los argentinos que viven en Perú, de cooperar en el campo de la educación, de la cultura. ¿Cuántos peruanos hay en Argentina? Muchos, aproximadamente 300.000. Para que usted tenga una idea de lo que este número significa, más que en Chile, hoy Argentina es el tercer país en el mundo donde viven más peruanos, fuera del Perú obviamente, luego de Estados Unidos y España, y Buenos Aires, con datos oficiales, es la ciudad en el mundo donde viven más peruanos fuera del Perú, ¿no? En Buenos Aires y en toda la Argentina hay una gran comunidad peruana y afortunadamente, y acá hay programas y políticas, primero hay un convenio, hemos firmado un convenio entre Argentina y Perú para garantizar los derechos de los migrantes en ambos países. Y por ejemplo, ¿qué se le reconoce? ¿Seguro social? Se le reconoce seguro social, acceso a la educación universal, gratuita, al trabajo, como si fuera un habitante de Argentina. Por ejemplo, un acuerdo muy importante que se ha firmado, y este medio sirve para difundirlo y para que mucha gente pueda aprovecharlo, es que se ha firmado un acuerdo de seguridad social, donde, por ejemplo, a los peruanos que trabajan 7, 8, 10 años en la Argentina y luego vuelven a Perú, esos años se le cuentan para la seguridad social, para su jubilación. Y lo mismo a los argentinos que han trabajado en Perú. Esto es muy importante que la gente lo sepa y que la gente vaya a sus consulados para ejercer este derecho que tiene, ¿no? Que es, los años que trabajé en otro país me sirven para mi pensión, para mi jubilación, que tengo que decirlo, en la Argentina el 95% de las personas en edad de jubilarse reciben un beneficio de pensión o de jubilación. Sobre otros aspectos, ¿cómo van nuestras relaciones económicas, nuestro comercio? Bueno, a ver, Argentina y Perú, y Perú con el resto del Mercosur, tienen un convenio que es el Acuerdo de Complementación Económica 95. El comercio ha crecido mucho, yo le diría hasta hace 2 años. En los últimos 2 años ha entrado a un cierto estancamiento, pero para que usted tenga una idea y los que nos ven y nos escuchan, un comercio que hace 8 años era más o menos de 400 millones de dólares, hoy es de 1.800 millones de dólares y en algún momento llegó a 2.000 millones de dólares. Y también es importante cómo empresas peruanas están en Argentina y empresas argentinas en Perú. Y a ver, del Perú están empresas importantes como Gloria, que es una empresa y una marca muy conocida en el Perú,
como Alicorp, que es una empresa del Grupo Romero, como empresas mineras, como Hochschild, también muy importantes, y de Argentina hay empresas como Techint, como Arcor, como empresas constructoras que están aquí, que también ven que los dos países han crecido y van a crecer, afortunadamente, y que tenemos que integrarnos también en cuanto hacia las inversiones. Por último, señor embajador, ¿cómo vislumbra el futuro? ¿En qué se va a basar la futura en las relaciones bilaterales? Bueno, a ver, creo que un aspecto muy importante es la complementación política en la región a través de UNASUR, que creo que hay que fortalecerlo. Y por otro aspecto, me parece que es la educación, las políticas de inclusión social, la cooperación científica tecnológica, y cómo tanto Perú y Argentina son países básicamente productores y exportadores de materias primas, en el caso de ustedes minería, en el caso nuestro alimentos, cómo ayudamos para darle más valor y que nuestros productos tengan más valor en el mundo y no dependan de una coyuntura favorable cuando, como en este momento, tenemos un precio alto de las materias primas, pero sabemos que esto ni Argentina ni Perú lo pueden garantizar. Depende de mercados internacionales, ¿no? Así que creo que hay un campo para avanzar en la complementariedad de nuestras economías y de nuestras industrias. El año pasado vino nuestra ministra de Industria y tuvo unas fructíferas reuniones con la ministra de Producción del Perú y sentamos las bases para un trabajo futuro muy importante. Bueno, señor embajador, muchas gracias por su presencia acá en el programa. Y con ustedes será hasta el próximo viernes aquí en su programa Antena Internacional. Muy buenos días.